uno de los ministros, Leguleyo, inventó un amparo para que siguieran cobrando lo mismo. Tienen en el Poder Judicial, y eso considero que se debe de tratar cuando se apruebe el próximo presupuesto, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20,000 millones de pesos para mantener todos estos privilegios. Pero bueno, es un exceso que cueste en las elecciones 20,000 millones de pesos al año. Sin embargo, pues ya se está avanzando porque el proceso de selección ahora fue más transparente, más profesional. Antes era una encerrona entre los dirigentes de los partidos. Dice que si había que designar a 5, 2 para un partido, 2 para el otro y 1 para los más pequeños. Y hacían la faramalla de que se votaba, pero ya estaba cocinado todo. Así era, así entraron los que salieron. Creo que fueron 3 para el PRI, 4 para el PAN y 1 para el PRD. Y lo mismo para el Tribunal Electoral. Por eso pues hacen falta cambios, pero bueno, ahí vamos avanzando. Porque al final de cuentas lo más importante es que la gente vote y defienda su voto. Y eso lo ha venido haciendo el pueblo de México. No solo va a votar y se va a su casa, no, vota y se queda por ahí pendiente. Y está la gente más organizada y no se dejan comprar, porque antes, en el mejor de los casos, compraban a los representantes de los partidos en las casillas para que hasta firmaran el acta de escrutinio. Cuando yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88, ni siquiera nos permitieron tener representantes en las casillas. Por eso los compraban, ya sea que iban para firmar el acta o no se presentaban, los iban a ver un día antes a sus casas y los maiciaban. Entonces se apoderaban de la casilla. Pero cuando les hablo en el 88, nos pedían para tener representantes en las casillas que fueran originarios de la sección electoral. Y la carta de residencia para probar que eran de la sección electoral la otorgaba el gobierno municipal y todos los gobiernos eran de un partido y sencillamente no nos dieron ninguna carta de residencia y no se pudo tener representantes. Ya se pueden imaginar lo que hicieron. Pero eso en el 88 y después pues el 6, imagínense el que se negaron a contar los votos. ¿Qué les costaba contar los votos, abrir todos los paquetes para que no quedara ninguna duda? No, porque había casillas en donde existía un padrón o estaban registrados 400 ciudadanos y habían votado por Calderón 500. En Nuevo León, en San Luis Potosí, en el norte, se alió en ese entonces el PRI y el PAN. Y el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En Puebla, por eso no tocaron al que estaba de gobernador, que lo acusaron después, Marín, porque les ayudó. Todo esto para los jóvenes, porque se olvida, ¿no? Eso fue en el 2006, que el PRI le ayudó al PAN. El candidato del PRI a la presidencia era Roberto Madrazo. Y una vez declaró que yo iba arriba, hasta lo que había visto. Ahora piensa distinto, desde luego. En su momento no se atrevió a denunciar el fraude, porque había el acuerdo. El único que se atrevió de los priistas fue Moreira, que está ahora del PRI, Rubén Moreira, que era diputado, y llegó Calderón siendo presidente, y él se subió a decir de que no había ganado la presidencia Calderón. Y empezaron a gritarle todos los diputados del PRI, claro, a toro pasado, espurió, espurió, espurió. Toda la historia, ¿no? Para los jóvenes, ojalá y los escritores, ¿no?, recojan todo esto, porque pues ya nadie quiere acordarse. Y luego, cuando es candidato Peña Nieto, le devuelven el favor
los del PAN al PRI, porque ya votan por el PRI. O sea, en el 2006 los gobernadores del PRI le ayudaron en el fraude al PAN y en el 12 los gobernadores y los políticos del PAN le ayudaron en el fraude al PRI. Fox, ya lo he dicho, pero no está de más repetirlo, no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN a la presidencia, la candidata de su partido, llamó a votar por Peña Nieto. Toda una promiscuidad política. Por eso, pues es muy natural que ahora se agrupen ya abiertamente, que dejen de simular. Fue muy bueno, de las cosas mejores que se han logrado en los últimos tiempos, porque cómo engañaban que eran distintos, ¿no? El PRI y el PAN. Y muchos, como se dice coloquialmente, se fueron con la finta, hasta creyeron en que iba a haber un cambio. La gente inocente, entusiasmada, ¿no? En el 2000 llenó el ángel de la independencia, en la noche, porque venía el cambio con Fox. Una gran traición, una simulación, la misma oligarquía. Como ya estaba muy desgastado el PAN, necesitaban una remozada al régimen oligárquico que dominaba y engañaron a muchos. Pero bueno, vamos a iniciar una nueva etapa. Esta es una plática con los miembros del Consejo del INE y es para que actúen con absoluta independencia. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. No es como antes. El que estaba, por ejemplo, antes de presidente, recibía línea de Los Pinos. Yo recuerdo que de repente le dan su registro como candidato al que era gobernador de Nuevo León y no había conseguido la firma, nada. Fue una instrucción, línea. Esto también para los jóvenes, porque eso sí, no hace mucho. Ojalá y nunca, jamás vuelva a suceder eso. Estos que se fueron también, porque supuestamente ni siquiera fue cierto, unos precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero y de Michoacán los eliminaron por consigna, y estaba de presidente el que salió y otros, por consigna, y ahí también con la complicidad del Tribunal Electoral, porque los eliminan los del Consejo, no sé, que habían ejercido o no habían comprobado 30,000 pesos, algo por el estilo, que también es para una tesis, para una investigación periodística. Eso no se puede quedar así. Y les quitan las candidaturas y se acude al tribunal y los del tribunal les contestan a los consejeros del INE: no puedes quitarles la candidatura, sanciónanlos, sanciona al partido, múltalo, pero es un exceso que les quites la candidatura. Pues sí, ni estaba aprobado, era una cosa mínima, pero sobre todo era falso, para un castigo extremo, dejar sin candidato en Guerrero y en Michoacán, por consigna de los potentados, para meternos en problemas en Guerrero y meter en problemas a Michoacán. ¿Qué responde el INE al tribunal? De que no, que debe ser severo el castigo y no reconsidera nada. ¿Y qué hace el tribunal ya para entonces? Acepta. Se contradice lo que había expuesto originalmente, lo desecha, porque ya había consigna política. Una vergüenza. Y por eso lo del INE no se toca. Y todo ese engaño también a mucha gente que se creyó de que lo que buscábamos era destruir el INE para que el gobierno nuestro dictatorial manejara el INE. Mucha gente, pues, con poca información y muy conservador, ultras conservadores, rayando, ¿no?, el fascismo en el pensamiento facho, pues lo creyeron todo. Pero bueno, esa es la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Presidente, y preguntarle sobre la designación del candidato de Morena
en el entendido de que se trata de un proceso complejo, sobre todo porque usted ha dicho que se va a dejar de lado ya el dedazo y todas estas viejas prácticas. Un proceso que usted pretende sea nuevo, pero que se va a jugar con las reglas ya escritas. Entonces, si no se corre el riesgo de incurrir en actos anticipados de precampaña, ya que el proceso electoral formalmente inicia hasta dentro de unos meses. Ya se impugnó por parte de un partido, de Movimiento Ciudadano, ante autoridades electorales. ¿Qué riesgo se corre de que sean sancionados por este hecho? Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación. Es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación. La verdad que yo en septiembre que den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del movimiento de transformación, pues ya hay una dirigente, hay un dirigente y él tiene ya la batuta para encabezar todo. ¿Va a terminar siendo el candidato? Tomé tiempo, mi tiempo libre, el lunes, hace como 7 días, sí, y platiqué y di mi punto de vista sobre el tema, pero ya, además, uno de los acuerdos que se tomaron es de que los gobernadores, el presidente, no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie. Entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación. Pero escuché, a lo mejor no era cierto, de que el presidente del PAN había anunciado que ayer iba a dar a conocer las reglas para elegir al candidato del bloque conservador. No dieron a conocer nada, pero sí lo mencionó, llamó a una conferencia de prensa e incluso aquí yo dije que qué bueno, ¿no?, que ya empezaban a decidir, nada más que no quieran venir a hacer campaña aquí. Presidente, y hace unos días, el fin de semana, justo gobernadores se pronunciaban en favor de la jefa de gobierno. Ahora dice, ya no se puede hacer eso. No. ¿Ese tipo de cuestiones pueden descarrilar este proceso? No. Tipo de expresar simpatías. No puedo yo estar hablando de eso, pero sí le voy a decir una cosa, que no solo aplica para los militantes simpatizantes de Morena, sino para simpatizantes, militantes de todos los partidos y para los dirigentes y posibles candidatos, para todos. Hay mucha politización en el pueblo de México, mucha, y no deben de menospreciar el nivel de concientización del pueblo. El que anda queriéndose pasar de listo le va mal. Esto es un consejo para todos, porque la gente está observando y está muy avispada, muy despierta, muy consciente, muy politizada, muy empoderada. Entonces, al que ve, hombre o mujer, queriéndose pasar de listo, estoy seguro que le va a perder si le tenía simpatía. Es que tienen que aprender a respetar al pueblo, no menospreciarlo. Ya no es el tiempo en que se manipulaba con publicidad, con actos espectaculares. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Eso es lo más importante que hemos logrado en México. Baste ver las redes sociales, además las pláticas en el mercado, en las tiendas, en las carnicerías, en el metro, en el transporte público, a la salida de los templos, en el parque, en la familia, en las casas. Es otro país. Ayer estaba viendo en redes sociales, fíjense, a ver si está por ahí, es Armando Rocha, y me van a decir si no es cierto lo que pone. Pero fíjense la profundidad del análisis y la capacidad de síntesis. Pero así como él, muchísimos. Una donde dice de lo que pensaban nuestros adversarios de la mañanera en el primer año, lo que decían de la mañanera en el segundo año, en síntesis, lo que difundían acerca de esta conferencia. A ver si lo encuentran, ojalá. Que me gustó mucho
porque es inteligente, es cierto y está bien expuesto. Es, Jorge Armando Rocha. pero a lo mejor él lo vi ayer. No, sí es reciente porque habla de que ahora quieren venir acá y antes decían que nadie veía las mañaneras o algo así, pues. En fin. Mientras